Hola amistad, buenas noches. Como siempre, es un placer enorme poder compartir estos minutos con ustedes. Hoy veremos el Salmo número 62 y como título este estudio le puse El sonido del rechazo. ¿Sabes cómo suena un rechazo? A veces puede sonar como una llamada no contestada, como un mensaje en visto que nunca recibió respuesta. Suena como una puerta que se cierra, puede sonar como una relación rota, un matrimonio en silencio, un padre que nunca llamó, la traición de un amigo, un gracias en un trabajo o un lugar al que dedicaste parte de tu vida, una verdad descubierta, un vacío dentro de ti que no hay salida, una enfermedad tal vez que te está drenando todo el tiempo. Todos los que están cerca de ti llevan una cicatriz que nadie ve. Tú mismo llevas una cicatriz que nadie puede ver. Según la Universidad de Michigan, nuestro cerebro procesa un rechazo con la misma intensidad que una fractura de hueso. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas ese dolor de una fractura? Bueno, tu cerebro lo percibe así, al rechazo. El rechazo activa las mismas zonas cerebrales que el dolor físico. Por eso, cuando alguien nos rechaza, sentimos que algo dentro de nosotros en verdad se rompió. Se rompe. Escuchas tu corazón romperse. ¿Te ha pasado? El rechazo nos dice, no eres suficiente. Pero hoy el Salmo 62 nos enseñará a responder, mi roca es Dios. Hace miles de años, un hombre llamado David, que sabía lo que era pasar de ser el héroe de una nación a ser el fugitivo, a estar corriendo por su vida en el desierto, escribió unas palabras que hoy son medicina, y es el Salmo 62, donde donde él se describe a sí mismo de una forma brutalmente honesta. Él dice en el versículo 3, ¿hasta cuándo maquinarán contra un hombre, tratando todos ustedes de derribarlo, como pared desplomada o como cerca derribada? ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Como una pared que está a punto de caerse? ¿Una pared inclinada? Y justo cuando piensas que no puedes pasar por algo más, llega alguien y te da el empujón que faltaba, el empujón final. El rechazo nos hace sentir así, frágiles, expuestos, a 1 milímetro del colapso. Pero aquí es donde David le da un giro totalmente a su percepción, que cambia y que revoluciona su situación. En lugar de gritarle a quienes lo empujan, David hace algo que desafía cualquier lógica. Se da la vuelta y le habla a su propia alma. Dice el versículo 1, en Dios solamente está acallada mi alma. Dice otra versión, solo en Dios encuentra descanso mi alma. Esto es fascinante. ¿Por qué? Porque David no está buscando una solución externa, él está buscando un ancla interna. En este estudio no vamos a hablar de cómo gustarle a la gente, porque eso es una batalla perdida. Vamos a hablar de cómo construir una identidad tan firme que aunque el mundo entero diga no, la paz de Dios en ti diga sí. Vales lo que Jesús pagó por ti. Vamos a desarrollar 3 puntos de este Salmo 62 que nos ayudará a transformar ese dolor del rechazo, ese momento de conflicto, en una plataforma de despegue. Y como punto número 1, vamos a ver lo que es el silencio estratégico ante esa situación complicada. Número 2, identificaremos esos refugios falsos en los que a veces depositamos nuestra seguridad. Y número 3, aprenderemos o descubriremos cómo derramar el corazón y no morir de amargura. Si has venido hoy con el corazón un poco inclinado como esa pared que platicábamos, ya sea por un desprecio, una traición, un olvido, lo que sea esa situación, quédate, porque al final de este tiempo vamos a descubrir que ese rechazo que tú creías ser tan fuerte, tan poderoso, paradójicamente es el inicio
o lo que Dios utiliza para algo mucho más grande. Punto número 1. Silencio estratégico. La victoria del no reaccionar. Qué difícil, ¿no? No reaccionar ante una situación complicada, ante un rechazo, ante algo que de verdad rompe nuestro corazón en dos. En este salmo, David comienza con una frase que parece pacífica, pero realmente es el reflejo de una batalla ya ganada. Él dice: en Dios solamente está acallada mi alma. En Dios solamente está tranquila mi alma. En Dios solamente está quieta mi alma. Un ejemplo que quiero ponerte, sencillo tal vez, pero mi niña Liz solamente toma sus siestas en su hamaca. Una hamaca que le diseñamos. Puede dormir en brazos, puede dormir en el auto, pero nunca va a descansar tanto sus siestas como en esa hamaca. ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo con esta seguridad? Porque ya probamos, ya fueron batallas, ya sabemos que eso es lo que le da ese descanso que ella necesita. Bueno, David no solamente dijo una frase bonita, él vivió cada una de esas batallas y al último pudo decir: solo en Dios está acallada mi alma. No hay de otra, solo en Él. Amistad, solo en Él puede estar acallada tu alma. Hablemos con honestidad. Cuando recibimos un rechazo, cuando algo se rompe, nuestro ego grita, nuestro ego se levanta, nuestro ego se despierta. Queremos justicia, queremos que se den cuenta de su error. Lo último que hay en nuestra alma es silencio. Hay ruido que es tan fuerte para nosotros. Hay un grito que nos exige defendernos. El ego se nos sube e inmediatamente pensamos que quieres que sepa quién eres, que sepan que se equivocaron al meterse contigo. Voy a publicar una foto para que vea que estoy bien, de lo que se perdió. Hablamos, reclamamos, nos hacemos 1000 historias en nuestra cabeza de venganza. Nos frustramos y vivimos en una oscuridad. El rechazo nos vuelve ruidosos porque tenemos miedo de que si no nos defendemos a nosotros mismos, nadie lo hará. Intentamos apagar el fuego del rechazo con la gasolina de nuestra propia opinión. Imagina que te muerde un tiburón y en lugar de salir del agua y atender tus heridas, persigues a ese tiburón y le preguntas por qué te mordió. ¿Por qué lo hizo? No. Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué buscamos explicaciones? ¿Por qué buscamos por qué? Porque sin darnos cuenta, entonces nos metemos en el mar y nos metemos en una profundidad imposible de salir. La Biblia refleja a un Jesús que en su peor momento, que en su peor rechazo, dice la Biblia que enmudeció y no abrió su boca. Silencio estratégico. La palabra hebrea que usa David para acallada es dumillá, que significa silencio, pero no un silencio tímido, no un silencio de miedo o un silencio vacío, sino es un silencio de confianza absoluta. Es un silencio de un soldado que sabe que sus refuerzos están llegando. El rechazo busca que pierdas tu dignidad rogando o gritando, pero el silencio te devuelve el control. El mundo dice: ¿cómo te vas a quedar callado? El que calla otorga. Pero en el reino, el que calla, confía. Cuando dejas de intentar convencer a los que te hacen mal, empiezas a escuchar a tu Creador. El rechazo te quita la voz, pero el silencio te da fuerza. Nelson Mandela pasó 27 años rechazado por un sistema, encarcelado, en silencio. No salió de la celda gritando venganza, buscando cómo hacer que la pagaran. Salió con una paz que desarmó totalmente a sus enemigos. El silencio estratégico del Salmo 62 te permite salir del rechazo no como una víctima,
sino como un conquistador de tus propias emociones. Un atleta que es rechazado por un equipo tiene de dos solamente: ¿sale a la prensa a quejarse o entrena en silencio? El Salmo 62 es el entrenamiento en silencio de tu alma. Si no aprendemos a callar en Dios, terminaremos gritándole a la gente equivocada. Cuando tú te callas ante el rechazo, no estás perdiendo la batalla. Le estás entregando el mazo al juez justo, al que tiene el control. El silencio estratégico del que habla este Salmo 62 le dice al mundo: mi fe, mi valor, no depende de tu veredicto. Por eso no necesito defenderme ante ti. Lo vuelve a decir en el versículo 5 y 6. Que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde no seré sacudido. David describe la realidad del rechazo con una precisión asombrosa. Dice que sus enemigos lo atacan como a una pared inclinada, como a una cerca derribada, como lo leíamos al principio. ¿Han visto alguna vez una pared que está inclinada? ¿O que ha cedido a lo mejor por un temblor o lo que sea algunos centímetros? Se ve débil, se ve vulnerable. Los que te rechazan son expertos en oler esa debilidad, esa fragilidad. Ellos no van a atacar cuando te ven fuerte. Atacan lo que se ve inclinado por la duda o la inseguridad. El rechazo no es solo un evento, es un intento de derribar tu identidad de hijo de Dios. Pero aquí te cuento un secreto. Aunque la pared está inclinada, si el cimiento es la roca, la pared no se cae. El rechazo puede inclinarte, puede hacerte tambalear incluso, pero si tu alma está acallada en Dios, esa inclinación solo es temporal. Dios es el experto en enderezar muros que el mundo dio por perdidos. Si tomas ese silencio, si tomas esa pausa estratégica ante esas situaciones de conflicto, eso te permite procesar el dolor antes de convertirlo en pecado o en amargura. Porque te puedes quedar con eso y eso empieza a crecer dentro de ti. Si reaccionas en el ruido, le das la victoria a ese rechazo, porque le demuestras que tiene el poder de alterar tu paz. Pero si respondes desde el silencio de David, desde ese silencio del que nos habla, retomas tu autoridad. El silencio le quita el oxígeno al conflicto. Si no hay reacción, el rechazo no tiene dónde alimentarse. Antes de pasar al siguiente punto, quiero que te preguntes: ¿a quién he estado tratando de convencer? ¿A quién le he estado gritando mis méritos para que no me rechace? ¿A qué me estoy aferrando? ¿Qué es eso que me causó este dolor? ¿O por qué busco explicaciones? ¿Por qué busco los por qué? Tratando de que, o alzando mi ego. Hazte esa pregunta, hazte esas preguntas y deja de gritarle a la gente y empieza a callar ante Dios. Porque cuando tu alma finalmente hace silencio, es cuando empiezas a notar que el suelo que estás pisando no es arena que se mueve, sino es una roca firme que es Dios. Y que a pesar de las sacudidas, a pesar de los empujones, no vas a caer. Punto número 2. Identifica los refugios de papel. Ya logramos silenciar el ruido del ego, pero David nos lleva a la raíz del dolor. ¿Por qué nos duele tanto el rechazo? ¿Por qué nos duele tanto esta situación? La respuesta está en el versículo 9 y 10. David dice: por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada.
Versículo 10. No confíen en la violencia ni en la rapiña. No se envanezcan. Si se aumentan las riquezas, no pongan el corazón en ellas. El rechazo duele más cuando nuestra seguridad está puesta en cosas que pueden desaparecer. El problema no es el rechazo. El problema es que te habías refugiado en el lugar equivocado. No habías identificado que era un refugio de papel. Por eso es que se desboronó, se deshizo. David advierte sobre 2 refugios de papel en estos versículos. Y uno es el poder. El poder sentirte que se hace lo que tú digas. Ese poder que es propio de la carne. Y el otro problema, el otro refugio, el dinero. Nos hemos vuelto adictos a refugio de papel. Construimos nuestra seguridad sobre la base de cuánta gente nos sigue, cuánto ganamos o qué título cuelga de nuestras paredes. Pero el verso 10 lanza una advertencia letal. Dice, no confíes en la violencia ni en la rapiña. Si se aumentan las riquezas, no pongas el corazón en ellas. ¿Por qué dice esto? Porque el dinero y el poder solo te anestesian del rechazo, pero no son la cura. Puedes ser el hombre más rico del mundo y sentirte el más rechazado en tu propia mesa. El rechazo es el control de calidad de tu fe. Dios permite que el mundo te diga no para decirte o mostrarte dónde estaba realmente tu seguridad. Si cuando te rechazan sientes que tu vida ya no tiene sentido, que todo se acabó, no es que el rechazo sea demasiado fuerte para ti, para tu corazón. Es que el refugio era demasiado débil. Estabas refugiado en la aprobación de la gente, tal vez, que como dice el 9, son solo un soplo. El rechazo es la forma en la que Dios nos sacude para que nos soltemos de esos refugios de papel, de esos refugios que no brindan seguridad y nos aferremos a la roca que es Él. ¿Es doloroso? Sí, por supuesto que sí. Pero en Dios, Él te puede decir, hijo, te quité ese apoyo, ese refugio de papel, porque te ibas a romper con Él. Quiero que aprendas a pararte sobre mí. Imagina a un José rechazado por sus hermanos, que todo el tiempo esté intentando de encontrar un porqué, que todo el tiempo recuerde qué es lo que pasó, qué es lo que le hicieron, culpando a sus hermanos, buscando venganza. Nunca hubiera llegado a donde llegó, nunca hubiera alcanzado lo que alcanzó, no hubiera cumplido su propósito. Ese proceso lo formó, ese proceso lo llevó ahí. Y cuando tuvo realmente una oportunidad de vengarse, no lo hizo. No se aferró a eso. Supo que esos refugios eran de papel. Él estaba parado sobre la roca. Él prefirió ser de bendición y no culpar a nadie. David repite constantemente en este salmo, Él solamente es mi roca y mi salvación. Una roca no cambia con el clima. Si tu roca es Dios, el rechazo es como una ola golpeando el acantilado. La ola hace ruido, la ola salpica, moja todo a su alrededor, moja toda la superficie, pero no mueve la montaña. Al final de la tormenta, la ola desaparece, se desvanece, pero la roca continúa ahí. El rechazo no vino a destruirte. Vino a revelarte que eres mucho más sólido de lo que creías y que debes de estar parado en el lugar correcto. Si te derrumbaste cuando te rechazaron, es una señal de misericordia de parte de Dios para mostrarte que estabas apoyado en algo que no era Él. Si tu identidad está en Él, el rechazo humano es solo un cambio de planes, no el fin de un propósito. Tu propósito se va a cumplir. Párate sobre la roca que es Él. Punto número 3. Vaciar para llenar. Hemos hablado del silencio estratégico
y de identificar los refugios de papel. Pero ahora toca hablar de vaciar para llenar. Es como una pregunta pendiente. ¿Qué hago entonces con lo que siento? Ok, ya guardé silencio. Ya confirmé que es un refugio de papel. Pero ¿qué hago con lo que siento? ¿Qué hago con este vacío que siento en mi corazón, en el estómago? Con este nudo en la garganta. Mucha gente cree que conocer de Dios es no sentirse mal y estar bien todo el tiempo, casi ser de piedra. A veces creemos que confiar en Dios significa sonreír mientras estás desangrándote por dentro. Pero este Salmo 62 es un manual de honestidad. En el versículo 8, David nos da una orden directa. Esperen en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramen delante de Él su corazón. Derramen. Notemos que no dice muéstrenle a Dios su corazón o cuéntenle un poco de lo que está en su corazón. Dice derramen. En el original hebreo la palabra que se utiliza para derramar es shapak, que se utilizaba para vaciar una jarra hasta la última gota. Hasta que la última gota caía, ahí era un shapak. Dios no te está pidiendo una oración elegante. Él te está pidiendo un desahogo total. El rechazo produce un veneno llamado amargura, que si no hacemos algo antes de que pase, va a acabar con nosotros. Y no solamente eso, va a acabar con lo que está a nuestro alrededor, con las personas que amamos. Si no derramamos ante Dios, se lo vamos a inyectar a quienes más amamos. David, el hombre conforme al corazón de Dios, lloraba, gritaba, como nos decía Jabo la semana pasada, se desahogaba. La diferencia es la dirección. Él no derramaba sus quejas en redes sociales, la derramaba ante Dios y los que alcanzaran a escucharlo. Hay una diferencia enorme entre queja y clamor, y es que la queja es horizontal y el clamor es vertical. La queja horizontal es cuando le cuentas tu dolor a todo el mundo, a tu amiga, a tu amigo, a tu vecino, a tus seguidores. Eso no sana, eso infecta la herida porque te mantiene como el papel de la víctima. Pero el clamor es vertical, arriba, abajo. Es derramar, es entregar, es vaciar la última gota. Es cuando llevas ese mismo dolor y lo pones en el único lugar que tiene el poder de transformarlo, la presencia de Dios, ante Él, ante sus pies. Dios es el único que puede recibir tu amargura y devolverte propósito. ¿Saben por qué David podía estar en silencio ante sus enemigos? Porque hacía mucho ruido en su tiempo a solas con Dios. Él no tenía que explotar ante las personas a su alrededor, ante todos los hombres que lo rodeaban, porque ya se había vaciado ante su Creador. Caso contrario de Saúl, explotaba ante la gente. Su queja era horizontal. No había un clamor vertical. Si tú no aprendes a derramar tu dolor ante Él, terminarás derramando tu amargura sobre la gente que te ama. Derramar el corazón es decirle, Señor, Dios, Padre, me siento humillado. Siento que realmente no valgo nada, porque ese rechazo me dolió. Siento envidia de los que fueron aceptados en ese empleo o de los que están en aquel lugar. Me duele la traición. Es mostrarte tal cual eres, honestamente, al descubierto. Dios no se asusta con tu honestidad. De hecho, Él no puede llenar lo que tú no estás dispuesto a vaciar. Mientras finjas que todo está bien, Dios no puede intervenir. Pero en el momento que tú derramas la última gota de tu dolor, dejas espacio para que Él derrame su paz. Tú le das tu rechazo, Él te da propósito. David termina el Salmo con una conclusión.
Una vez habló Dios, perdón, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia. Reconoce el poder de Dios. Reconoce que es lo suficientemente fuerte para restaurar tu vida, aunque otras situaciones han intentado destruirla. Misericordia, para entender que aunque el mundo te deseche cuando fallas, Dios te abraza cuando más roto estás. El rechazo humano te dice, no te necesito. La misericordia de Dios te dice, te elegí antes de que el mundo existiera. Hoy el Salmo 62 nos invita a dejar de ser víctimas. Víctimas de lo que nos quitaron y empezar a ser administradores de lo que Dios nos dio, su presencia. Es entender que a veces siempre nos tomamos el lugar de víctimas, del que sufrió, del que le hicieron. Pero muchas veces somos nosotros los que provocamos o los que hacemos daño a las personas. A veces rechazamos a las personas y ni cuenta nos damos. Pero a veces sí vemos solamente el rechazo hacia nosotros. Somos administradores de su presencia. Él es la roca sobre la cual debemos estar firmes. Hemos recorrido el camino de David en este Salmo 62. Aprendimos que ante el rechazo, el silencio no es debilidad, todo lo contrario, es una estrategia. Entendimos que los refugios humanos son de papel, son solo soplos del viento que no pesan nada. Y que el único suelo firme es Dios. Y finalmente comprendimos que el dolor no se esconde, se derrama ante el único que sabe qué hacer con piezas rotas, y es Dios. Pero no puedo terminar esta noche sin decirles algo fundamental. Si el rechazo duele tanto, es porque nos hace sentir que hemos perdido nuestro valor. Pero hace 2000 años hubo un hombre que personificó a la perfección el Salmo 62. Él fue el más rechazado de la historia. Fue rechazado por su familia, por sus amigos, por su nación. Incluso en una cruz fue rechazado por el mundo. La Biblia dice que Jesús es la piedra que desecharon los edificadores. Los expertos lo miraron, lo evaluaron y dijeron, no sirve, descártenlo. Lo tiraron al montón. Pero Dios tomó esa piedra rechazada y la puso como piedra angular del universo. ¿Por qué te digo esto? Porque si te sientes rechazado en cualquier momento de tu vida, estás en la mejor compañía posible. El rechazo de los hombres fue el escenario que Dios usó para demostrar su mayor poder. Hoy tienes que tomar una decisión al terminar esta transmisión, y es que puedes salir de 2 formas. Una, como con la etiqueta de lo que te rechazó. Tal vez el no deseado, la divorciada, el fracasado, el que no dio la talla, el que esta relación terminó, que esta etapa se acabó, este dolor que te causó, ese rechazo que no puedes olvidar, ese rechazo que se sigue alimentando de ti. Vaya, con 1000 etiquetas que el mundo trata de ponerte. O bien, puedes salir con la etiqueta del Salmo 62. El que tiene a Dios por roca, por suelo firme. Porque este salmo no es una queja, es una declaración de confianza inquebrantable. Solo en Dios está acallada mi alma. En ningún otro lugar, solo en Dios. No busques que quienes te rechazaron te pidan perdón para poder ser feliz. Tu valor no depende de la opinión pública. Tu valor fue sellado en una cruz, donde alguien dijo que valías toda su sangre. Termino con esto. Cuentan que un gran escultor estaba trabajando sobre un bloque de mármol que otros artistas habían rechazado porque tenía una grieta profunda. Todos decían que no servía para nada, pero ese escultor se llamaba Miguel Ángel,
Y de ese bloque rechazado sacó el David, una de las obras más hermosas de la historia. Dios es el escultor maestro, el mejor. No hay nadie como Él. Él no trabaja con bloques perfectos. Él es especialista en bloques que el mundo rechazó por tener grietas. Deja de pensar en el bloque que fuiste y concéntrate en el maestro, en el escultor que te está dando forma. Porque una vez habló Dios, y 2 veces hemos oído esto, que de Dios es el poder y de Él es la misericordia. Vamos no a ser aceptados por el mundo, sino a vivir como quienes ya son amados por el Rey. Muchas gracias, amistad. Fue un tiempo increíble. Te mando un fuerte abrazo. Buenas noches.